Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del Seminario Permanente del Uso del Espacio Público y su Valor Intangible. Como saben, estas sesiones tienen por objetivo presentar diferentes temáticas en torno a los valores que se generan a partir del uso del espacio construido, del espacio edificado. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de ponencias que tienen que ver ya con el análisis específico de los usos y de los valores que se generan en espacios con valor patrimonial. El día de hoy, de manera específica, vamos a hablar sobre las plazas y los espacios abiertos en la Nueva España. Para hablar del tema nos acompaña el día de hoy un especialista en el tema, que es el maestro Jesús Vázquez Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que haya aceptado la invitación para participar el día de hoy. Voy a leer la reseña del maestro Vázquez. Él es ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, es especialista en restauración de monumentos por el mismo instituto, graduado con mención honorífica, es maestro en arquitectura por esta universidad, también obtuvo su grado con mención honorífica. Actualmente es doctorante en el posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional. Es miembro del Honorable Colegio de Arquitectos Restauradores de México y del Colegio de Ingenieros Arquitectos de este país. Asimismo, es fundador de la firma UCUM Arquitectos. Bueno, pues demos la bienvenida al maestro Vázquez y gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al doctor Porter por hacerme la amable invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy y platicar un tema que es parte de algunos temas que me interesan investigar y de los cuales ha sido mi trabajo como investigador desde hace ya algún tiempo. Particularmente en este caso me pidió el doctor Porter abordar el tema de los espacios públicos, sobre todo en la época virreinal, que es mi área de estudio, particularmente el siglo XVI y XVII, y el tema que traigo a continuación se titula Las plazas públicas hispanas. Le hice una pregunta al doctor acerca del semestre que cursan la carrera de arquitectura aquí en la facultad. Me dijo que son sextos. Okay. Supongo que saben algunas cosas ya sobre virreinato, sobre esta mezcla de la cual somos herederos en este país, que es justamente la mezcla indígena, la mezcla española, y que prácticamente eso se traduce justamente en los espacios públicos como articuladores de las actividades cotidianas de una sociedad. Pero primero, antes que otra cosa, me gustaría hablar de una definición. Siempre parto del punto, cuando hago una exposición de este tipo, del punto en el cual establecer algunas definiciones. Y una plaza es, por definición, viene de la palabra griego plateia, que quiere decir calle. En estricto sentido, una plaza no es más que un espacio amplio al cual concluyen varias calles. ¿Correcto? Ahí les traigo una imagen de una plaza común, en la cual se ven estas características. Y su origen, seguramente ya muchos de ustedes usaron la clase de historia de la arquitectura griega, romana, tiene que ver con justamente los griegos que establecieron dentro de sus poleis o poleis, que son estas ciudades-estado, la plaza pública que antiguamente se conocía como el ágora. El ágora, que justamente es un espacio público alrededor del cual se establecen o se fundan, se crean esta serie de edificios que rodean a este espacio público. En primer lugar, podemos hablar del buleterión. El buleterión no es más que el espacio donde se reunía la bolea o el consejo de ancianos para deliberar sobre los temas que a la comunidad o a la polis o a la polis le tocaban como decisión. Es decir, los ancianos se dedicaban a deliberar dentro de ellos. Está la estoa también, que es el mercado público, están los templos y finalmente los propileos. Los propileos eran las puertas de acceso al recinto sagrado que se conoce como acrópolis.
Pero ¿para qué se genera una plaza? ¿Para qué se genera una plaza? Esa es la pregunta fundamental. En esta imagen que ven ahí, alcanzan a ver la estoa, que es este edificio alargado, de columnatas en uno de los lados. Abajo de ella están los propileos, esa es la puerta de acceso hacia la Acrópolis de Atenas. En la parte superior izquierda suya están el Buleterión, uno de los pocos que quedan en este espacio público, y finalmente el Teatro. Pero les decía que ¿para qué se genera una plaza? En el estricto sentido, la plaza funciona como articulador de varias de las actividades sociales de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Es decir, ahí se vende, se compra, se conoce, se piden cosas, se establecen juicios, se recibe a visitantes, es decir, es el espacio público que articula una sociedad tal cual y como se conoce. Pasamos de Grecia a entender un poco las plazas medievales, y las plazas medievales se transforman evidentemente con el mismo sentido de espacio abierto, de espacio público de las plazas griegas, pero justamente en Europa medieval, estamos hablando del siglo IX al siglo XIII más o menos, después de Cristo, cuando el espacio por diversas circunstancias se tiende a cerrar. Es decir, la plaza ya no es un espacio tan abierto como lo fue en el espacio público griego, se cierra dentro de sí, precisamente porque hay una tendencia al amurallamiento de las ciudades por la cuestión de la seguridad. Es decir, cuando normalmente nos sentimos amenazados en nuestro entorno inmediato, lo primero que hacemos es levantar muros. ¿A qué les suena eso? A nuestros vecinos del norte, ¿no? O en sus colonias, si alguien se ve amenazado por algún robo o alguna cosa así, normalmente pones o una cerca, o pones un perro, o pones una cerca eléctrica, o una cerca de púas, algún elemento que te dice no eres bienvenido y adentro estoy seguro y afuera no. En este caso, las ciudades medievales, como en este caso que les traigo ahí el plano de la Barcelona medieval, dentro de esta imagen que ven aquí a la derecha suya, es justamente la ciudad vieja de Barcelona con sus murallas. Realmente queda muy poco, pero hay que entender que después, en el siglo XIX, Barcelona y otras ciudades europeas se abrieron, es decir, demolieron muchas de sus murallas y hubo planes de regeneración urbana que tendían hacia la continuidad de calles rectilíneas. Si se fijan ahí, las calles tienen una traza que seguramente conocen, que es la traza de Platón. Es decir, no hay una regularidad ortogonal en el trazo de las calles, de las avenidas, y estas realmente se van dando como la topografía o la geografía les permite. Es decir, dentro de los confines de la muralla se van desarrollando las habitaciones, casi siempre rodeando, o la parte central de estas ciudades medievales era el castillo del señor feudal, o las partes administrativas como el templo, la administración económica o algún otro edificio importante. Es decir, las calles se estrechan muchísimo porque hay que aprovechar al máximo el espacio disponible. Por tanto, las plazas también se ven de manera consecuente e igualmente se van viendo estrechadas en su configuración. Y llegamos a España con estas plazas que le llaman las plazas mayores. ¿Por qué hago la diferencia entre las plazas medievales y las plazas españolas? Porque evidentemente, para el objetivo de esta charla y de esta plática, seguramente ustedes van a conocer plazas de herencia española en México. Entonces, por eso hago la referencia, no porque en otros lugares no haya habido plazas, pero simplemente como referencia antecesora de las plazas españolas hacia las novohispanas. Estas plazas también tenían una particularidad. Por ejemplo, esta plaza que les traigo en esta imagen, que es gracias a Google Earth, ven en esta imagen la Plaza Mayor, que realmente en este caso de las plazas españolas y la mayoría de las plazas españolas, las plazas de esa época, siglo XV o XVI, se vuelven una conjunción de edificios de carácter comercial netamente. Las plazas mayores dejan de tener las catedrales en su entorno, dejan de tener el edificio de gobierno en su entorno y se convierten solamente en centros comerciales rodeados de edificios. Espacio público rodeado de edificios, normalmente dedicados al comercio. ¿Correcto? Y dirá, bueno, ¿por qué les traigo ahora un estudio de proporciones en las plazas de acuerdo a sus dimensiones?
Pues porque estas plazas de alguna u otra manera fueron replicadas aquí en la Nueva España. Es decir, esta plaza mayor que tienen ahí, que es la de Madrid, sigo hablando de Madrid, mide aproximadamente 129 por 94 metros. Es decir, tiene una proporción entre 1 a 1.1 o a 1.4, más o menos en escala. Y estas plazas tenían distintas funciones. En primer lugar, era el mercado público. Seguramente ustedes conocen la plaza de algún pueblito, o si viven en algún pueblo, o su familia vive en algún pueblo, normalmente sabrán que las plazas tienen un día de mercado. Hay un día o dos en los cuales las personas que no viven a lo mejor en el pueblo, que viven en los alrededores, llegan a hacer sus compras, sus ventas de los productos que se generan en esa zona. También, desde luego, como una suerte de lugar donde se dan lecciones de comportamiento a la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? El segundo tema que traigo ahí son ejecuciones de la Inquisición. ¿Sí todos saben qué fue o qué es la Inquisición? Bueno, la Inquisición, para alguno que no sepa, pues fue aquel brazo armado de la Iglesia Católica que se dedicaba a perseguir cuestiones de herejía, cuestiones de blasfemia, es decir, cualquiera que no siguiera la regla escrita o no escrita del comportamiento de acuerdo a los criterios católicos, específicamente, estaba fuera de esa norma y por tanto debía ser castigado, ¿no? Decían los inquisidores que iban a liberar tu alma del pecado a través de la purificación del fuego. Qué bonita figura, ¿no? Es decir, te libero de tu alma, libero tu alma de tu cuerpo cochinote y pecador. ¿A través de qué? Del fuego. O sea, los quemaban vivos, prácticamente, ¿no? Entonces, desde luego que este espacio se volvió también como una suerte de te portas mal y te castigo, ¿no? Es como cuando su mamá les decía, no metas el dedo ahí, niño, y ahí va el niño a meter el dedo. A más de uno le voló una chancla en la cabeza, así, o un cinturonazo, por lo menos un grito de niño, te lo digo, ¿no? Correcto, entonces se vuelve también una suerte de modificador de la conducta cotidiana, de la conducta comunitaria, para establecer normas de convivencia que les permitieran vivir dentro de una lógica que ellos entendían, ¿correcto? También, desde luego, como les decía, parte comercial, muy importante, y finalmente las plazas también en ese momento sirven como punto de encuentro. No sé si han ido a algún lugar en algún pueblo de esta República Mexicana, en el cual a mí todavía me tocó ver hace algunos años en un lugar que se llama Comala, en Colima, no sé si alguien lo conoce por ahí, hasta hace unos años lo hacían. Alrededor del kiosco de la plaza, el domingo a las 3 o 4 de la tarde, se juntaban los muchachos y las muchachas. Entonces las chicas daban vuelta, así como caminando, alrededor del kiosco en un sentido, y los muchachos daban vuelta en el mismo, pero en el otro sentido. Entonces el signo de que te interesaba una muchacha era darle una florecita. Si la muchacha la aceptaba, se podían ir a tomar una nievecita o una cosa así. Suena muy romántico, pero en un pueblo chiquitito, aislado, se permite, es la única forma, el domingo, en el cual a través del espacio público puedes conocer a la que quizás pueda ser la mamá de tus hijos, o al papá de tus hijos, según sea el caso. Dime. En mi pueblo, soy de Zacatecas, y ahí a la mujer se le tiene que aventar serpentina, y la mujer ahí, como es como competencia, quién es la más vanidosa, y si tienes más serpentinas porque le gustaste a los muchachos, pero los muchachos se quedan alrededor de la plaza y las mujeres son las únicas que dan la vuelta, y tú la avientas, le colocas la serpentina y rosas si tienes dinero, y también le quedas hacia el huevo con confeti en la cabeza, significa que le gustas, y ya le pides permiso para dar la vuelta con ella, y si te acepta, vas, y si no, te quedas esperando en que otra chava aventarle otra vez el confeti o la serpentina. Bueno, finalmente, acaba de decir su compañero, ¿cómo te llamas? Marco. Acaba de decir Marco, una manera, otra manera distinta en la cual se establecen estos vínculos de la comunidad. Porque entiendan una cosa, en lugares así que ¿dónde es tu pueblo? ¿Dónde es? Zacatecas. Sí, pero ¿cuál es? Cuchipila. Cuchipila. ¿Qué tanta población tiene Cuchipila? 12,000. 12,000. Es un pueblo, una ciudad chiquita, ¿no? Evidentemente estas maneras de galanteo, de romanceo, pues conducen a que se establezcan estos vínculos dentro de la comunidad, ¿correcto? Ahora bien,
Estas plazas, como los enseñaba y les quiero enseñar esta imagen, la plaza, ustedes tendrían la imagen de una plaza como en cualquier lado de aquí de México, que es abierta. ¿Qué diferencia encuentran entre esta plaza, que es la Plaza Mayor de Madrid, y a lo mejor el Zócalo de la Ciudad de México? Que ahí no hay calles que limiten o que permitan la continuidad visual entre la plaza y los edificios. Realmente están rodeados de edificios los dos, simplemente que aquí los edificios constriñen o restringen a la plaza misma. Entonces es una construcción espacial distinta. Ahí tienen cómo se accede a la Plaza Mayor a través de unos túneles gigantescos que te dan el aspecto así como de vas entrando a un túnel de tren y de repente ¡fum!, se abre el espacio, se abre la luz. Entonces es un concepto de espacio público, digamos, distinto al que se va a dar en la Nueva España, ¿no? ¿Correcto? Ahora bien, las plazas prehispánicas, ya brincando a este lado del charco, este lado del océano, son conceptos que a lo mejor en la geometría o en la disposición espacial pueden resultar similares a una plaza mayor española, pero se construyen de una manera distinta, es decir, no la construcción física, sino se van armando de manera distinta. De este lado ven un armado de un pueblo según el Códice Boturín. Este códice relata la fundación de varios pueblos, y en especial me gustó para traerlo para esta presentación, porque ahí ven cómo se construye el espacio público a través del emplazamiento de edificios importantes. Ven de aquel lado, perdón, tengo la pantalla al revés, disculpen, el Teocalli, es decir, el templo, esta gran pirámide que ven ahí de dos grandes alfardas que constriñen la escalinata, y que por el otro lado se ve la casa del sacerdote a través de una gran plaza que está ocupada por los dioses. O sea, no son personajes humanos, son dioses los que están ahí dando el fundamento para la fundación, valga la redundancia, de la ciudad. Y por el otro lado, alcanzan a ver, no, espérate, por el otro lado, ahí. No sé si alguien vive por ahí por el norte de la ciudad, o les queda muy lejos de aquí del campus, pero ahí donde termina el Metrobús, en Ayuca, hay un centro ceremonial que todavía queda afortunadamente más o menos en buenas condiciones, y que está en Ayuca, ¿no? Este gran Teocalli representa esa significación de la traza ortogonal, es decir, estamos viendo en esa imagen que hay una traza perfectamente ortogonal, y es que los antiguos prehispánicos tenían la conciencia justamente de ordenar sus espacios públicos de acuerdo a las cuestiones cosmológicas y astronómicas, es decir, orientaban sus edificios de norte a sur y de oriente a poniente, es decir, el acceso a este gran Teocalli se hacía por el oriente. ¿Para qué? Para que la deidad pudiera tener el sol de la mañana. ¿Se entiende? Entonces es una construcción, digamos, cosmológica, cosmogónica, pero que va a transformarse en algo tangible, en algo arquitectónico, en algo urbano. Y las calles, digo, a excepción de la calle trasera, después donde dice Tenayuca, en la última A, ven una calle que es así como diagonal. Las demás calles son perfectamente perpendiculares hacia el nacimiento del edificio principal, ¿no?, que es el Teocalli. Ahora bien, en esta imagen alcanzan a ver este mapa que se le atribuye a Hernán Cortés. ¿Todos saben quién fue Hernán Cortés? ¿Quién no sabe quién fue Hernán Cortés? Bueno, todos saben. Entonces partimos de la base que todos saben quién fue Hernán Cortés. Este conquistador, este personaje tan peculiar, tan raro, que llegó pues a tratar de, y lo consiguió efectivamente, de hacerse con el poder de la cultura más importante que en el momento en que llegó existía en este territorio. Iba a decir país, pero todavía no existía este país como tal, ¿no? Y este plano se le atribuye, y lo que alcanzan a ver ahí es una representación muy europeizada, desde luego, de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y que les da una idea de lo que eventualmente pudiera llegar a ser la Ciudad de México, ¿no? Es decir, el centro histórico es lo que fue antiguamente la Ciudad de México, con grandes calzadas que la comunicaban con la tierra firme. Hacia el poniente estaba la calzada de México-Tacuba, hacia el norte estaba la calzada de México-Tepeyac, hacia la villa de Guadalupe, y hacia el sur estaba un poquito más complicado porque había una zona de lagos. Pero
este mapa nos da una idea justamente del tratamiento espacial de una ciudad como tal, ¿no? Ahora bien, esto que ven aquí, bueno, es una reconstrucción hipotética, de este lado, de un arqueólogo que se llamó Ignacio Marquina, que también creo que dio clases en esta facultad hace muchísimos años, y una vista aérea de la reconstrucción que hizo este arqueólogo perdón, de esta zona arqueológica, ¿no? Y ¿qué sucedió? Bueno, cuando llegan a conquistar los europeos, digo, realmente no vinieron a conquistar, se encontraron con un continente en medio de su ruta hacia otro lado, ¿no? ¿Hacia dónde iban? Hacia las Indias. ¿Qué iban a buscar a las Indias? Rutas de comercio más cortas que les permitieran no darle la vuelta a África entera y a Asia entera para llevar nuez moscada, para llevar pimienta, para llevar seda, para llevar papel, para llevar pólvora y otras tantas monerías hacia el continente europeo, ¿no? Entonces este muchacho, don Cristóbal Colón, se encuentra, ahí va con sus navecitas, ¿no? Se encuentra con un continente entero. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues que evidentemente se transforma y hay realmente un choque de dos mundos. Es como si de repente ahorita yo les dijera, hay la posibilidad de viajar a colonizar a Marte. ¿Quién se apunta? Ella es la única valiente, ¿de veras? 2, 3, ¿ok? Van a llegar a un mundo que no conocen, van a llegar a comer comida que no conocen, van a llegar a hablar con marcianitos que no hablan lo que ustedes hablan, no van a poder regresar, todavía siguen aventándose al... ¿sí? Ese es tener valor, ¿no? ¿Qué sucedía con el espacio público en la época novohispana? Que hubo desde luego un gran mestizaje. Todos somos mestizos. ¿O hay algún nórdico puro aquí? ¿Hay algún africano puro aquí? Hasta los nórdicos puros ni siquiera existen. O sea, ya estamos mezclados todos con todos, ¿no? Unos son más morenitos, otros son más blanquitos, más altos, más chaparritos. Unos tienen el pelo rizado, otros les cuesta un poquito más de trabajo peinarse. Pero finalmente, ese mestizaje implicó la ocupación de un espacio religioso prehispánico para darle un nuevo significado religioso, ahora católico. Es decir, el espacio sigue siendo el mismo, pero el uso que se hace del espacio a través de esa nueva manera de ver la vida es lo que se llama como el sincretismo. Es una mezcla y es querer entender un nuevo mundo impuesto, si ustedes hubieran sido indígenas, ¿no? Es decir, esta nueva manera de ver el mundo se dio de una manera tan cruel, tan brutal, que de alguna otra manera se reflejó también en los espacios arquitectónicos, ¿no? Esa imagen que traigo ahí es un cuadrito que es hablar de las castas. Las castas eran estas mezclas que se hacían por, híjoles, es que muy feo. Por ejemplo, cuando mezclas un San Bernardo con un Chihuahua, ¿qué sale? Está complicado primero pensar en la imagen del perrito con la perrita o viceversa, ¿no? Es así de rudo, por eso les traigo siempre ese ejemplo. Es así de rudo. Entender, evidentemente, la manera en la que un español, que ahí lo tienen con su sombrero y todas sus medias, sus zapatitos y todo lo demás, cómo, de alguna manera, se mezcló con una indígena, con una nativa de este país, bueno, de este territorio. ¿Qué se genera de esta mezcla? Pues un mestizo, ni más ni menos, ¿no? Y eso todos somos nosotros, ¿no? Mestizos, de alguna manera, ¿correcto? Ahora bien, en el espacio público las funciones radicalmente no son distintas a las que habíamos visto en las diapositivas previas, es decir, se hace mercado en la plaza, se hace comercio, también siguen haciéndose ejecuciones para la Inquisición, también se hace un lugar de encuentro social, y ahora también, en últimos tiempos, en el siglo XX y lo que va del XXI, también, ¿para qué se utiliza, por ejemplo, el Zócalo? Para conciertos, ¿qué más? Exposiciones, ¿qué más? Pistas de hielo, ¿para qué más? Manifestaciones a favor, en contra, neutras, lo que quieran. Bueno, de partidos políticos, ¿no?
¿Para qué más se utiliza el Zócalo? Estacionamiento. Estacionamiento, a veces, ¿qué más? Para convivir, te pones abajo de la bandera, ¿no? Para que no te dé el sol un ratito. ¿No han visto que se mueven así como cuando se mueve el sol? Para que no les dé la sombrita. Es decir, el espacio se puede reutilizar o se puede utilizar de acuerdo a tu conveniencia en el momento en que te haya tocado vivir. Evidentemente, el mercado, a ver, díganme las diferencias entre el tianguis prehispánico y el actual. ¿Por qué la gente de este país nos gusta ir a comprar a un espacio público? ¿Por qué vamos al tianguis? ¿Es más barato? Depende, ¿no? ¿Qué más te encuentras en el tianguis que no te encuentras en Liverpool, por ejemplo? Sin hacer gol. ¿Qué hay en el tianguis que no te encuentres en el Walmart? ¿Por qué nos fascina ir al tianguis? ¿Para que te digan güero? Ahí él lo dijo. Ahí hasta el más moreno es güerito. ¿Sí o no? ¿Qué pasó, güero? ¿Qué quieres? ¿No? Depende a dónde vayas, es el tono también en el que te lo dicen. ¿No es cierto? Es decir, estamos construidos de manera igual. Es decir, necesitamos ir a comprar cosas. Sí. ¿Correcto? Es decir, estas dos imágenes, por eso las traigo. La de acá, desde luego, es una recreación, pero hay crónicas que dicen cómo se utilizaba el espacio público en las plazas para hacer la compraventa, o el trueque, o el cambalache, o el cambio, lo que ustedes quieran llamarle, de los productos y servicios, en el tiempo de los prehispánicos, ¿no? Acá tienen al señor que lleva ahí su sombrerito, que trae su mandil, que está comprando no sé qué, un señor con un diablito, que dice ahí va el golpe, ¿no? Y es tu responsabilidad si no te quitas, él te avisó. Cuando te dicen aguas, es que ahí te vas, ¿no? Es decir, estamos construidos justamente de la misma manera, y es que en este plano que ven aquí en 1625 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, no sé si alcanzan a ver ahí, hay un recuadro dentro del recuadro amarillo. Esa imagen, voy a traer el micrófono, perdón. Esta imagen de arriba del recuadro amarillo, es la actual catedral de la Ciudad de México. Pues bueno, entenderán que ahí está la catedral, la plaza, y ese recuadro, ese rectángulo grande que tienen ahí, era el antiguo mercado público. Pero el antiguo mercado público, digamos, con locales, porque había otro mercado público que se ponía junto a ese, con gente que venía y ponía sus puestecitos cuando traían verduras desde Xochimilco, con sus trajineras, hasta allá atrás del Zócalo, llegaban en trajineras, porque antes había agua en esta ciudad, ahora hay época, traían sus verduras, sus flores, sus guajolotes, sus chichicuilotes, o lo que se pudiera comercializar, para venderlo justamente en el mercado. Y pues entienden un poco la transformación de esta área urbana, que actualmente es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí les traigo en el segundo recuadro, un poquito más hacia la izquierda suya, donde actualmente está la Torre Latinoamericana. Estuvo el Convento Grande de San Francisco, es decir, fue uno de los primeros establecimientos religiosos que tuvo un atrio, del cual voy a hablar enseguida, como espacio público, como plaza pública. Y vean un poco también la transformación de las imágenes con la representación de esa pintura. Es decir, esta que ven aquí es un poquito más adelante. Esta plaza es la Plaza Mayor también, hacia 1695, esta la pintó Cristóbal de Villalpando, y está tomada desde donde ahorita suben muchas fotos, cuando suben a la plaza a comer a la terraza ahí del Hotel de la Ciudad de México. Es la misma vista como la que tienen en la fotografía. ¿Qué ha cambiado ahí? ¿Qué ha cambiado? A ver, observen. Todos van a ser arquitectos, ¿no? Ojalá que pasen la selección natural de esta facultad. Sí hay selección natural, ¿no? Sí. Se van quedando y se van quedando y se van quedando.
Ojalá que termine todo, por eso lo digo, es un buen deseo. ¿Qué ven de diferente en la pintura de la fotografía? A ver, dime. Hay locales en la foto antigua, ¿no? Claro, en la foto antigua, no es foto. En la pintura. Es decir, ahí le hicieron Photoshop. No. Y ciertamente el mercado desapareció. Ya la plaza pública ya no se utiliza como mercado, salvo en contadas ocasiones que de repente ponen sus exposiciones de productores que vienen de Milpalta o de no sé qué. Acaba de pasar la Feria de las Culturas Amigas, ¿no? Es un mercadote. Vas y te compras tus salchichotas alemanas y tus cervezas y tus no sé qué, ¿no? ¿Alguien fue a la Feria de las Exposiciones? ¿De las Culturas? Sí. ¿Estuvo buena? Me quedé con ganas de ir. ¿Nadie más fue? ¿Estuvo buena? ¿Sí? Okay. ¿Qué más ven de diferente en la pintura de la fotografía? ¿Cuántos niveles tiene el Palacio Nacional en la pintura y en la foto? ¿Ven que en la pintura está en construcción? Y en la foto ya está terminadito. O sea, estos registros evidentemente nos dan justamente la posibilidad de ir entendiendo cómo el espacio, a pesar de que es el mismo, se va transformando de acuerdo a la nueva visión y a las nuevas necesidades que se van dando en la sociedad. Ahí está la misma Plaza Mayor hacia 1765, simplemente está tomada desde el Palacio Nacional. ¿Correcto? De este lado, ven el lateral del Sagrario Metropolitano y al fondo ven unos arquitos. Es el Portal de las Flores, era el antiguo comercio establecido, que es la base del cual ahorita ven, desde ahí se sube, ¿no? A tomar, ahí les venden comida orgánica y no sé qué tantas cosas. Pásele a la terraza y no sé qué, ¿no? Es decir, vean cómo la Plaza Mayor de la Ciudad de México siempre ha estado, pero hasta el gorro de gente. Siempre, porque ahí vamos. ¿Por qué la gente va a comprar ahí a las tiendas de la calle de Moneda o de la Corregidora? ¿Por qué nos fascina ir ahí? ¿Han ido ahí cuando se acercan las épocas de Navidad? ¿Por qué les encanta ir a comprar juguetes ahí? Variedad, el costo, porque además nos gusta que nos estén dando de codazos. ¿No saben que este país tiene una filitis espantosa? Para todo hay fila. Hasta para hacer fila hacen fila. Para entrar al metro, fila. Para la cafetería, fila. ¿Dónde más hacen fila? Para el baño. Para todo hay fila, ¿correcto? Ahora bien, esta es la plaza un poquito más adelante. ¿Qué notan en ella? Esta está tomada desde el edificio del ayuntamiento. Está tomada, está pintada. Ya ven, hasta yo caí. Está pintada. ¿Qué ven ahí? Ahí está la catedral al fondo, el mercado, el edificio de gobierno y la plaza con unos soldaditos, ¿no? ¿Correcto? El espacio más o menos se mantuvo inalterado. ¿Qué ven ahí? Sí sabían, ¿verdad?, que la palabra Zócalo se define porque iban a poner la columna de la independencia en 1800. ¿Cuándo? A ver, díganme. Correcto, ¿no? Es decir, solamente se quedó la base, se quedó el zócalo, se quedó la primera, el desplante pues de la columna. Aquella columna no se hizo, esa imagen era un proyecto que se iba a vender, se quedó nada más en la otra imagen, que nada más quedó como una especie de parque público. Esa imagen que ven ahí es la estatua ecuestre de Carlos IV, el famosísimo caballito, que ahora está en la Plaza del Munal, ¿correcto? Y esto fue hace 2 o 3 años cuando cambiaron toda la plancha de concreto, que es horrible, y empezaron a hacer excavaciones y se encontraron justamente con los restos de aquel zócalo. No sé si han visto en la plaza actual, hay unos cachoncitos de cobre, un circulote que no corresponde donde está el asta bandera. Es nada más un recordatorio de que ahí estuvo el zócalo y que por eso se llama zócalo al zócalo.
y que por eso a todas las plazas, que a la mayoría de los casos en la República les llaman zócalos. Es una convención social nada más, ¿no? ¿Correcto? Ahí tienen, más o menos hacia 1940. Esta toma es de la Compañía Mexicana de Aerofoto, de la Fundación ICA, cuando se dedicaron a fotografiar aéreamente gran parte de nuestro país. Entonces, ¿qué ven ahí en la plaza? Jardines. Era un parque público, ya no era un comercio. Es decir, el espacio se transforma, el espacio se reutiliza, ¿correcto? Entonces, esta transformación del espacio se va traduciendo también en la incorporación de plazas menores. Es decir, la Plaza Mayor está muy bonita, pero ¿quién siente afecto, quién siente vínculos identitarios con la Plaza Mayor? ¿Sienten algo por el Zócalo ustedes? ¿O les da lo mismo? Que le caiga una bomba. A lo mejor no, pero si vivieran un poquito más hacia el norte, hacia la zona de Santo Domingo, tendrían un poco más de arraigo hacia su barrio. Es decir, la gente no puede estar arraigada dentro del espacio de la Plaza Mayor porque no está diseñada para eso. Está diseñada para ser concentradora de personas, sí, pero no para generar esa identidad más al nivel doméstico, digamos. Es decir, por eso la cédula de Felipe II, que la expidió en 1780 y algo, si no mal recuerdo, dictaba que en las nuevas poblaciones debe haber una plaza mayor y plazas menores. Es decir, una plaza menor es una plaza de un barrio chiquito, en el cual la plaza menor permite la convivencia de un grupo más pequeño de gente, pero que viven ahí, es su barrio, es su colonia, ¿correcto? Es decir, ¿y esto para qué? Para crear arraigo, para crear identidad. No estaban buscando crear identidad, pero se fue dando poco a poco. Es decir, a través de las festividades del santo patrono de la Plaza Menor, o del barrio, de la colonia, donde se establecen estas personas. No sé si alguien vive en un pueblito o en un pueblo donde hagan una fiesta patronal. Tú, Marco, que decías de Zacatecas, ¿no? ¿Cuál es el patrono de Juchipil? O patrona, o la Virgen, no sé quién sea. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. ¿Cuándo es la fiesta de San Francisco? El 4 de octubre. ¿Qué hacen para la fiesta de San Francisco? Pues es que prácticamente como fue la orden franciscana, fueron de los primeros pueblos conquistados en toda la República. Y San Francisco es como el patrono de Juchipila, pero actualmente dejaron ahí a la Virgen del Espíritu Santo, que son todas las hermanas de la Virgen de San Juan, de San Juan de los Lagos, y es en diciembre la fiesta mayor. El 4 de octubre ya no. ¿Por qué? Porque también las comunidades celebran a San Francisco, porque es el patrón de todo Juchipila. Es decir, lo que dice su compañero es muy lógico. Tienen sus placitas y sus festividades en sus capillas que no necesariamente corresponden a la de San Francisco, ¿correcto? Yo, por ejemplo, vivo allá por el norte de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Santa Cecilia Catitlan, cerquita de Tenayuca. Es un pueblo que tiene habitado desde el año 1000 después de Cristo. Entonces la fiesta grande del pueblo es Santa Cecilia, el 22 de noviembre. Entonces se hacen cohetes y se hacen no sé qué, y la banda, y la música, y la comida, y no sé qué. Entonces son microcosmos que se van insertando dentro de un ámbito urbano. Lo mismo aquí, es decir, estas plazas, por ejemplo les traigo esta imagen, el cuadrito rojo es la Plaza Mayor de la Ciudad de México y las demás son plazas menores que se fueron construyendo justamente para crear esta identidad de barrio, ¿correcto? Esta, por ejemplo, les voy a platicar un poquito de algunas de ellas, por ejemplo de la Plaza de Santo Domingo, esto es Google Earth desde luego. Ahí tienen la Plaza Mayor con unas cosas blancas, no sé qué estaban haciendo ahí cuando tomaron la foto. Lo blanco es la Plaza Mayor, es decir, la Plaza de la Constitución. Hacia el norte ve la Plaza de Santo Domingo, un poco hacia el nororiente la Plaza de Loreto, la Plaza de la Soledad pasando Circunvalación, hacia el sur la Plaza de San Miguel, justamente donde está el Metro Pino Suárez, la salida del Metro Pino Suárez, y la Plaza de la Santa Veracruz, que está justo ahí arribita al norte de la Alameda Central. Es decir, fueron creando estructuras barriales que finalmente
hicieron que la gente se arraigara y que tuviera sus propias fiestas aparte de la fiesta grande, ¿no? Que la Catedral Metropolitana está dedicada a la Virgen de la Asunción, que es el día 9 de agosto, si no me equivoco. Entonces, la Plaza de Loreto, por si no la conocen, está como si fueran del Zócalo hacia Tepito. Se encuentran ahí una placita muy bonita. Esta fuente, inclusive, fue diseñada y construida por el mismísimo Manuel Tolsá. Eso no sé si lo sepan muchos, pero esta fuente estuvo en algún momento dado en el Paseo del Bucareli, es decir, donde está el Caballito, hacia la Biblioteca México. Ahí había una serie de fuentes, una de ellas, una de las que se salvó más bien, la que se colocó ahí. Tienen ahí dos iglesias muy importantes. La iglesia esta que está en la imagen es la iglesia del convento de Santa Teresa la Nueva, y por ahí tienen también la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que es un trabajo extraordinario de Lorenzo de la Hidalga, por ahí de 1850, más o menos. ¿Correcto? Y esta, seguramente la conocen, ¿la conocen? No compren sus títulos ahí. ¿Por qué hay imprentas ahí? O sea, la plaza de Santo Domingo, ahí tiene la iglesia de Santo Domingo al fondo, el edificio del Palacio de Medicina, que fue el Palacio de la Antigua Inquisición, que es parte también del patrimonio universitario. Pero ¿por qué la plaza es importante y por qué la gente se dedica a hacer impresiones ahí? Porque antiguamente, en el portal que está al lado izquierdo, derecho más bien de la plaza, se encontraban los escribanos, y este portal le llamaban el portal de los evangelistas. Es decir, cuando la gente ni sabía leer, ni sabía escribir, y solamente unos poquitos escribían en principio a mano y después ya con sus maquinitas de escribir, que ¿quién usa máquina de escribir ahora? Nadie, ya nadie usa. Guárdenlas porque luego las pueden vender como vintage, ¿no? Le llaman ahora, ¿no? Es decir, cuando la gente quería comunicarse con un familiar o alguna cosa, y antes de la invención del telégrafo y el teléfono, pues una cartita, primero a mano y luego con la maquinita de escribir. Entonces el portal de los evangelistas, por eso llaman de los evangelistas, porque se dedicaban a escribir, es importante porque genera una identidad de ese barrio. Es decir, hay un chorro de imprentas ahí, tarjetas, luego te dicen, ¿qué quiere, güero? ¿Facturas o qué? ¿No? Te dicen, ¿qué quiere? Facturas, porque paso por ahí y me ofrecen facturas, ¿no? Es decir, tesis, impresiones, calendarios, y ahora se ha diversificado un poco más. Les venden todo impreso, pero pantuflas para las bodas, ¿no? Recuerditos para los agitadores para las bodas, los vasitos, o sea, toda la impresión se da en esa zona, ¿no? Es decir, se van generando identidades de barrio, identidades, y a través del espacio público. Es decir, esto es lo más interesante de esto, ¿no? La Plaza de la Soledad, que si conocen esa zona, pues es una zona, digamos, un poquito más ruda en su aspecto, porque se dedican muchas de las personas ahí a vivir la prostitución. Por si no lo sabían, en esa zona en Circunvalación, seguramente más de uno sí, están las muchachas del servicio sexual, ¿no? Es decir, las prostitutas, como esta foto que traen ahí, de los años 60, esta zona se ha, ¿cómo decirlo?, dedicado, visto impactada por estas mujeres que se dedican a ese tipo de trabajo, ¿no? Es decir, esta zona se está tratando, hay proyectos también, yo lo sé, de regeneración para, pues prostitución ha habido y siempre la habrá, pero tratar de garantizar que las condiciones en las que trabajan estas mujeres sean no tan rudas, no tan desfavorables para ellas, ¿no? ¿Correcto? Y, por otro lado, la Plaza de la Santa Veracruz, ahí ubican la Alameda Central, la parte norte. Esa iglesia que ve como una conchita, como una concha, es la iglesia de San Juan de Dios, que ahorita su claustro, su hospital, está utilizado por el Museo Franz Mayer, que hasta hace unos días estuvieron, no sé si siga estando la exposición de Tim Burton, con todas sus cosas ahí extrañas, ¿no? El extraño mundo de Jack y estas cosas. Bueno, es una plaza chiquitita, si la han visitado, la han visto, es una plaza chiquita, pero que es muy, salvo algún otro que borrachín que anda por ahí, es muy cómodo sentarse por ahí, estar ahí. O sea, el espacio público te permite la interacción con estos objetos arquitectónicos que te permiten justamente esa interacción con el espacio, ¿no? Ahí tienen esta foto con las cosas de Tim Burton,
y unas cosas de intervención que han puesto, unas mesitas con un jugador de ajedrez hecho en bronce, que la gente va y se toma fotos. Y bueno, es otra manera de que el espacio público sea adquirido por los usuarios y el espacio público permanezca, ¿no? Otra plaza, perdón, otros espacios que también tienen, digamos, espacios públicos, evidentemente son los conventos. ¿Todos saben qué es un convento? Lo dijo su compañero hace un ratito. Los frailes franciscanos establecieron conventos justamente para lograr evangelizar e ir poblando de españoles zonas. Por ejemplo, Zacatecas fue rudo la conquista de la zona de la Chichimecas, le llamaban chichimecas. Ojo, los chichimecas eran aquellos, desde el punto de vista de los nahuas, de la zona del centro, que eran salvajes, que eran nómadas. Entonces, decirle chichimeca a alguien en la época virreinal era decirle eres un salvaje, eres un bruto, ¿no? Realmente las culturas, las altas culturas se dieron en la Mesoamérica, es decir, como de Guanajuato para abajo. Ya Zacatecas, Durango y Chihuahua ya eran como zonas un poco más inhóspitas, por eso a los frailes les costó mucho trabajo llegar ahí. Los conventos, de alguna otra manera, casi todos responden a un esquema parecido a este. Podrán tener una u otra un poquito más grande, pero casi todos tienen un atrio, capillas posas, camino procesional, capillas abiertas, la iglesia y un claustro. Básicamente, la parte medular de un convento es, y seguirá siendo, la iglesia. Sin la iglesia no existe nada de lo demás. ¿Correcto? Ya pasaron algunos por arquitectura de este tipo de frailes, ya saben las disposiciones de esto, pero bueno, las tres partes que conforman a estos conventos o a estos conjuntos son el atrio, el convento y el templo. No me voy a dedicar más que al atrio, que es el espacio público, la plaza. El templo y el convento son motivo de otro estudio, ¿correcto? Pero ¿qué tiene el atrio de particular? ¿Todos han ido a algún atrio de una iglesia? ¿Qué se hace ahí? ¿A qué van al atrio? ¿O qué hacen en el atrio? Pues el atrio sirve como para enfatizar el templo, el edificio, o sea, no embarrarte como tal llegando al edificio. También sirve para una convivencia cuando entres y cuando sales del templo. Y también como para establecer el límite del templo, o sea, esto es lo sagrado, esto es lo santo. Ya de aquí para acá, si tiras, no sé, si escupes, estoy escupiendo en la casa de Dios. Si ya salgo del atrio, ya no es la casa de Dios, ya no, si ya escupo, ya no es. Ya puedes escupir lo que quieras. No, básicamente. No, tiene razón su compañero, o sea, sí lo dijo bien, ¿no? Lo último sí no me gustó, lo de la escupidera, pero bien. Básicamente es eso. El atrio es una suerte de vestíbulo que sirve de división entre el espacio profano, es decir, la calle donde puedes escupir sin ningún problema, y el espacio sagrado, que es el templo. Es decir, no que el atrio no sea un espacio sagrado, pero sirve como una suerte de vestibulación. Es decir, tú no llegas a la fiesta sin tocar antes, ¿no? Dime. Y también siempre el templo fue como lo central, donde la gente de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad, el templo es como lo máximo. Entonces, si tú en el centro vas a hacer el comercio, vas a hacer el mercado, entonces el atrio también sirve para delimitar que de aquí no puedes hacer vendimia. ¿Por qué? Porque en el mismo evangelio está de que en la casa de Dios no se vende ni tienes que hacer ventas ni compras. Por lo tanto, después del atrio ya la gente se puede poner con su petate vendiendo sus productos. Por eso, a veces las plazas son una continuación de los atrios de las iglesias, precisamente por lo que dice su compañero, porque ahí la liturgia te dice cómo hacer las cosas religiosamente, hablando de lo arquitectónico. Es decir, el atrio es un espacio multiusos, es multifuncional, multipropósitos, ¿no? En el estricto sentido, esta es una imagen idealizada de un texto de Diego de Valadez, se llamaba La retórica cristiana, donde te decía que se podía hacer en el atrio. Ahí ven algunos frailes evangelizando, dando la palabra de Dios, otros haciendo casamientos, otros haciendo no sé qué. Es correcto hablar justamente de espacios sumamente abiertos. Y hablando de estas fundaciones de espacios conventuales, tenemos estas imágenes. Omitan la niña sonriente, que es mi prima, no la pude quitar de la foto, y no sé usar Photoshop, entonces pues ahí se quedó.
Es psicóloga, está media tocadita. Gracias. Este espacio del convento franciscano de Tula, por lo que ven en la foto atrás de ella, es un espacio generoso, amplísimo. ¿Por qué los atrios tienden a ser grandes? Porque justamente es la primera parte donde puedes concentrar. Imagínense que ustedes son frailes, ¿no? Y van a llegar a decirle a alguien que su religión no valía cacahuate ni un grano de cacao y la que vale es la mía. ¿Cómo los convences? Pues los juntas a todos, ni modo que les va diciendo de a uno en uno. Juntas a todos en el espacio abierto y les empiezas a dictar la liturgia, la palabra, la fe verdadera, y siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Hablar de verdaderos y falsos es relativo, ¿correcto? Y por lo pronto, en Puebla, es un espacio también grande. Bueno, ya le robaron un cacho ahí con un rotoplas de una casa, es horrible, pero el espacio mucho más amplio. Pero bueno, finalmente las cosas se van haciendo como se pueden hacer. Y dentro del atrio se pueden ver diversas cosas que se ponen ahí para un propósito específico. Podemos hablar de la barda con almenas, de las capillas abiertas, de las cruces atriales, de las capillas posas, del camino procesional y de estos arcos de acceso que delimitan justamente el acceder o no a estos espacios. ¿Correcto? De la barda con almenas, ¿por qué creen que les ponen bardas con almenas a los atrios? ¿Qué les dice figurativamente hablando una barda con almenas? ¿Qué es una almena? ¿Qué es una almena? A ver, perdón, sí, me fui como niño en tobogán. ¿Qué es una almena? ¿Todos saben qué es una almena o me regreso? Las almenas son estos picos que ven ahí en las imágenes que decoran el muro. Y digo decoran porque realmente tenían una función simbólica más allá de lo físico. Si tú ves un castillo medieval con esos picos, ¿qué te dice el castillo medieval? Para defender la fortaleza. Para defender la fortaleza. Es decir, las almenas son estas continuaciones de muros que están juntas, que dejan un espacio muy chiquitito entre una y la otra, porque es muy difícil que una flecha te pegue, pero tú sí puedes pegarle al que te está atacando. Entonces lo que dice esta imagen o estas imágenes es decir, no te metas con nosotros porque estás con una fuerza superior, ¿no? Porque además tengan en cuenta, eran 2 o 3 frailes en un convento gigantesco rodeados de una población de hasta 4 o 5 mil indígenas. Entonces había que tener ciertas precauciones. Decía mi abuelo que no eran machos, pero sí eran muchos. Es decir, está rodeado de gente a veces hostil, de decir, oye, ¿por qué me quieres cambiar mi forma de vida? La forma en que yo pienso, en que vivo, en que rezo, en que no sé qué, por algo que ni me hace sentido, ni fu ni fa. Entonces tiende a ser riesgoso, ¿correcto? Ahora bien, estas, como ven, tienen distintas peculiaridades, cada uno se fue haciendo a su manera. No hay un cartabón, no hay un escantillón que diga, todas las almenas franciscanas tuvieron que ser así. Cada una es distinta, pero sirve para el mismo propósito, dar una simbología de cuidado, de prevención, de poder, de una cosa por encima de la otra, ¿correcto? Ahora hablemos un poquito de la cruz atrial. La cruz atrial normalmente se colocaba justamente en el centro geométrico del atrio. ¿Para qué? ¿Se han visto alguna cruz atrial en su vida? Bueno, ¿para qué es la cruz atrial? La cruz atrial tiene una función no solamente de marcador territorial, de decir, miren, aquí está nuestra cruz, ¿no? Sino representativa. Imagínense que ustedes son los frailes y no le dan un texto en castellano a algún indígena, pues les va a dar lo mismo, van a usarlo para prender el carbón, no les sirve de nada. Lo que sí sirve es hacer representaciones de estos elementos que ven ahí. ¿Alguien sabe un poco de, perdón, de elementos o de simbolismo cristiano, en términos del simbolismo reflejado en un objeto? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el flagelo con un discurso cristiano, católico? ¿Sí saben qué es un flagelo, para empezar? ¿Qué es? ¿Quién me dijo que sí por aquel? Aquel que dice que sí, dice lo que piensa. ¿Quién dijo? A ver, ¿qué es un flagelo? Pero, simboliza por eso. Sí, pero ¿qué es un flagelo? A ver, ¿quién me dijo que sí por acá? A ver, se levanta su manita.
Yo no soy el doctor Porter ni los voy a examinar. Es un látigo, claro. ¿No dicen que latiguearon a mi tocayo de nombre? ¿Cómo me llamo? A mi tocayo de nombre. Me llamo Jesús. Cuando diga mi tocayo de nombre, ¿sí lo latiguearon o no? Okay. La esponja. ¿Sí se sabe en el relato de la crucifixión y de todo esto? Bueno, por lo general representan las armas sagradas, ¿no? Bueno, las armas de Cristo, una cosa así, que son con lo que enterraron a Cristo, la cruz, el flagelo, la lanza y no recuerdo qué más, también las llagas las llegan a representar. Sí, señor. La corona de espinas, que sí, es como haciendo alusión al viacrucis y a... Es correcto. Para adoctrinar, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa adoctrinar? Enseñar con objetivos de orden moral. El adoctrinamiento es eso, quererte cambiar tu forma de pensar por algo que yo digo. ¿Correcto? Entonces, el flagelo, la esponja, la jarra, el gallo, la escalera, la corona de espinas, clavos, monedas, pinzas, lanza y llagas, todo tiene que ver con un fin último, que es que entiendan que hubo un personaje, mi tocayo, el hombre, que dice la Escritura, que murió por todos nosotros porque somos bien pecadores, ¿no? Y esto se representa en un objeto que es fácilmente adquirible. Esta cruz que ven ahí es la cruz atrial de Cuautitlán, de Romero Rubio. Es una cruz gigantesca, mide como 2,20 metros de alto. Y ahí que ven las llagas, como dijo su compañero, ven la corona de espinas, ven la escalera. ¿Por qué la escalera? Porque ocuparon una escalera para bajarlo ya una vez muerto en la cruz, ¿correcto? Ven la columna, ven un gallo, ven el flagelo. La columna y el gallo, ¿qué tienen de importante en la liturgia cristiana, católica? Dijo Pedro que iba 3 veces antes que cantara el gallo. Correcto, y Pedro, ¿qué tiene que ver con la columna? Porque le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Petro en latín quiere decir piedra y Pedro al mismo tiempo. Entonces tiene un carácter simbólico fuertísimo. O sea, decía por ahí Enrique del Moral, un gran arquitecto, que la arquitectura es como un libro abierto. Para el que sabe leerla, entenderla, interpretarla, está todo escrito ahí. Y nada mejor que una imagen como estas para decirles, esto tienes que creer, y es muy gráfico. Dice por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pinzas, la jarra, es decir, estos elementos están presentes en un adoctrinamiento de manera masiva. O sea, no se trataba de ir casa por casa para irles diciendo la doctrina, no. Júntense todos y les platicamos de qué se trata, ¿no? ¿Correcto? Hay otras cruces un poquito menos importantes en términos gráficos, como la de Acolman, que tienen ahí aparte de Cuautitlán, ¿no? Y los arcos de acceso también son parte importante de este concepto para acceder a este espacio público que tiene muchos significados. ¿Por qué tienen 3 arcos el acceso? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 14? ¿Cuál es la Trinidad? A veces el Padre, que es más importante, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Estas cuestiones dogmáticas, ¿qué es un dogma? Es algo que se cree sin cuestionarlo. O sea, que no tienes derecho a cuestionar el dogma. El dogma de que la Virgen María fue virgen y dio a luz y no sé qué. Llegó la palomita y no sé qué, ¿no? Eso es un dogma, lo crees y ya no lo preguntas. Algún día que le pregunté a mi papá, que él es de acá de la Perpetua, saludos a los calientes, le pregunté, porque él está muy metido en esas cosas, le dije, a ver, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno a la vez, entonces el Hijo le puso con su mamá cuando lo engendró, o cómo. Si son uno a la vez, o sea, son cosas que mi lógica no hacen lógica, pero él dijo, se puso verde además, es que eso se cree ya. Entonces es un dogma, señores, eso es un dogma, ¿correcto? Entonces la Santísima Trinidad es uno de ellos, pero además tiene otra simbología de la Sagrada Familia, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Entonces son tres que están representados ahí,
en los arcos de acceso. Por eso no son 4, por eso no son 7, por eso son 3 nada más, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo les enseñamos? ¿Cómo hacemos el ritual? ¿Cómo hacemos los ritos de la consagración? ¿Quiénes son católicos aquí? Nada más es pregunta, es encuesta nada más. Ok, muy poquito, los demás se van a ir al infierno. Hay unos ritos de inicio de la misa, del clímax de la misa y de la comunión finalmente, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que los ya bautizados, más bien, cómo hacemos para que la gente que no está bautizada, porque además por liturgia, los que no estaban bautizados no podían entrar al interior del templo? Pues, ¿cómo le hacemos en ese proceso? Nos creamos este concepto de la capilla abierta, es decir, un gran galerón que permita estar en contacto con una gran cantidad de personas y que les permita a los frailes dar la ceremonia dentro de un entorno más o menos privado, ¿no? Y darla hacia un gran público. Esta que ven aquí es la capilla abierta de Cuernavaca, no sé si alguien la conoce o ha estado por ahí en alguna ocasión. Es un trabajo interesantísimo porque estos muros no se pusieron en diagonal porque sí, para que se vean bonitos, sino porque estaban diseñados para distribuir el sonido. El señor fraile no tenía un micrófono para hacerle así. ¿Se escucha 1, 2, 3? No. Tenía que empezar a hablar al aire y además dándole la espalda a todos los que estaban escuchando el servicio. Entonces él hablaba a la pared. ¿Cómo hacerle para que el sonido rebote y salga? Pues creando una especie como de cono, o de las bocinas, como los conos que tienen las bocinas, justamente, ¿no? Entonces, hay multitud de tipologías de capillas abiertas. Esta, por ejemplo, es el convento de Tlalnepantla, que es ahorita la sede del actual arzobispado de Tlalnepantla, en el norte. Primero se construyó la capilla y después se construyó todo lo demás. Esa es la parte fundamental de todo este concepto, y alcanza a ver en una de las fotos que hay un cambio de niveles en la construcción y en el muro. Eso indica que la parte vieja es la parte del arco gris y la parte nueva es la parte del arco más rosada, ¿correcto? Pero hay otras a medio nivel. No sé si alguien conoce esta zona de Zacualpan de Amilpas, en Morelos. Es una capilla muy bonita, dentro de la cual inclusive le pusieron una pintura que pareciera casetones, muy renacentistas el asunto, ¿no? Alguna vez que fui con unos compañeros de estudio, me subí a la capilla y les dije, a ver, quédense abajo, y me fui hasta el fondo a ver si funcionaba aquel dichoso efecto. Parece que es una bóveda de cañón corrido, pero no lo es en estricto sentido, porque tiene una especie como de abocinamiento que permite que la voz viaje. Entonces es un trabajo muy interesante. Esta es una chulada, Tlahuelilpan. Cuando puedan visítenla, está en Hidalgo. ¿Por qué poner una capilla abierta en el segundo nivel? ¿Por qué dirían? Cuando hay más gente presente, sí. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Por qué un solo frailecito y había un chorro de indígenas abajo? No se van a poner locos y vayan a hacer algo. Es nomás por pura precaución. La ventanita que ven abajo de la capilla es para pasarles su hostia de la comunión, así como los presos su comida. Era muy peligroso ser fraile en esa época, se los garantizo. Allá en el norte se escabecharon a más de 4, ¿correcto? Bueno, ahí ven qué bonita capilla. Muy chiquitita, es un llaverito de capilla, pero es muy muy bonita. Esta otra, que ahí tienen a 2 miembros de esta facultad, el del sombrero grandote es el doctor Guizar, y la otra doctora es la doctora Diana Ramiro. Todo un viaje de práctica que hicimos aquí en la maestría. Es un trabajo interesantísimo ahí están mis cuates de la maestría, el doctor Guizar, ¿no? Entonces, una capilla con clara herencia. ¿Qué tipo de bóvedas tiene ahí? ¿Se alcanza a ver? Bueno, pues son bóvedas góticas. Ya no funcionan como aquel gótico francés, ni mucho menos, pero era lo que los frailes conocían y por tanto lo vinieron a replicar aquí. Es un trabajo bien interesante y esta es una maravilla, porque la capilla abierta de Actopan, en Hidalgo, aparte de que se van a echar un buen pulque y una barbacoa muy rica, ¿no? Conozcan la capilla abierta, que es gigantesca. Es enorme.
Aquí volví a hacer, en este momento fui con mis papás que estaban aquí de visita y les dije, vamos a dar el rol por allá, ¿no? Entonces me los llevé, le dije a mi papá que se quedara ahí más o menos desde donde tomé la foto y me fui hasta el fondo de la capilla. Hice el mismo ejercicio y no estaba yo hablando un poquito más fuerte que como estoy hablando con ustedes, y se escuchó el tono de voz, yo volteando hacia la pared, y fue maravilloso porque me dijo mi papá, es que escuché todo lo que dijiste. Estaba yo cantando una canción de José José o no sé qué estaba cantando. O sea, tampoco me iba a poner a dar misa, ¿no? Yo tengo lo de sacerdote, lo que... ¿no? Cualquier cantante de la tele, de buen cantante, ¿no? Pero además se convierte en un objeto de adoctrinamiento, que no sé si se alcanza a ver ahí, ¿qué ven? En todo el intradós del arco, de la bóveda, estaban representados los 7 pecados capitales y sus consecuencias. Ahí ven a un demonio partiendo una pierna de un cristiano, comiéndosela. Es decir, había un adoctrinamiento gráfico. Un adoctrinamiento gráfico muy fuerte. A ver, si tú no te haces lo que yo te digo, te va a pasar eso, ¿eh? ¿Te quieres arriesgar? Es ahí, ¿te evangelizo por las buenas o por las otras? ¿Cuál van a tomar? Por las buenas era seguir lo que yo te dijera, por las otras era la Inquisición. ¿Cuál deciden? Ni modo, ¿no? Así era la cosa. Ahí tienen también una suerte de representación en la parte superior del mito de Adán y Eva, de la creación y de todas estas cosas. Y como ven, hay capillas de distintos tamaños. Es una chiquitita, no mide más de 2,5 metros, pero es tan importante como la otra, porque sirvió para el propósito específico para el cual fue creada. Es decir, decía George Kugler, un estudioso de la arquitectura del siglo XVI, que desde los romanos y hasta llegar a la época de la industrialización y de los rascacielos, ninguna otra época en términos de urbanismo y de arquitectura fueron tan importantes como el virreinato aquí en el continente americano, porque se dio tal inventiva, tal potencia creativa, tal potencia constructiva, que ningún otro lado del mundo la tuvo. Entonces cuando vayan a Topan, a Tepeji, a Juchipila, a Zacatecas, a donde quiera que vayan, tengan en cuenta eso como una suerte de herencia. Y esto es una... Dime. Las capillas abiertas también fungieron porque los indios estaban acostumbrados a hacer sus rituales al aire libre. Entonces, cuando ellos traían las capillas como tal, como con techos, ellos sentían como que no es un espacio para alabar a Dios. Entonces, por eso las capillas abiertas, estaban hechas eso, para que el indio se sintiera en un ritual que está abierto y que pueda adorar a su Dios como lo hacía anteriormente, aunque también para albergar a muchos indios, pero en realidad con todas las pestes y todo eso disminuyó la población. Tienes razón parcialmente. Sí disminuyó la población fuertemente en la primera mitad del siglo XVI por enfermedades, por viruela, por sarampión, por lo que tú quieras, pero las capillas abiertas se crearon y se hicieron justamente por la cuestión litúrgica, no porque los indígenas estuvieran acostumbrados a estar en espacios abiertos. Ciertamente no había espacios cerrados en los cuales los indígenas pudieran entrar. Es decir, los teocalis no estaban diseñados para que llegaran como a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica, en cantidades inmensas de gente. No, los dioses se quedaban en su casa, en el teocali, y la cuestión religiosa era casi personal, casi única. Pero lo otro sí es muy cierto. En este caso es una capilla muy, muy interesante, porque es todavía con una traza, digamos, distinta a las de las demás, ¿no? Y finalmente quiero hablar un poquito de dos temas finales del camino procesional, que es ya saben que los atrios tienen jardincitos, pero no es como para que se vean bonitos, sino para marcar justamente este camino que permite sacar al santo, a la santa o a la Virgen a dar la vuelta a hacerle una serie de rezos por el cual se les pide, se les agradece que haya lluvias, que haya cosechas, que los animalitos paran animales bonitos, que haya muchos cochinitos, que los guajolotes tengan muchos, es decir, que haya abundancia. O si falta eso, también pedírselo. Somos bien convenencieros, ¿no? Si te lo pido y me lo das, te lo agradezco, ¿no? Si no me lo das, pues te lo pido y ya vemos si te lo agradezco después, ¿no? Pero estos caminos procesionales justamente sirven para eso, para
para combinar el espacio abierto también con esto. No sé si sepan el concepto de la capilla posa. Ojo, siempre les digo posa, que no posadera. Posaderas son otras cosas, ¿no? Las capillas posas son estas esquinas de los atrios donde se colocaron pequeñas capillitas donde llegaba la procesión con el sacerdote y posaban de manera momentánea al santo o a la santa o a la virgen para hacerle el rezo, el cántico, lo que fueran. Se iban a la siguiente capilla, hacían lo mismo, se iban a la siguiente, hacían lo mismo, se iban a la siguiente, hacían lo mismo y lo regresaban a su altar. Entonces, hay ejemplos extraordinarios de capillas posas, sobre todo en la parte de Puebla y Tlaxcala. Por ejemplo, esta es el convento de Calpan. ¿Qué ven ahí en la imagen del lado, de este lado? ¿Qué ven? Acá. Dios Padre. A Dios Padre haciéndole así. Casi, ¿no? Yo acá soy el chido de la onda, ¿no? ¿Qué más? Dos arcángeles, por supuesto. Y abajito del arcángel que lleva la cruz, ¿qué ven? No es alguien sentado, es la escena del juicio final, donde todas las almas y las ánimas del purgatorio salen de donde están y son juzgados para ver si son merecedores de la gloria divina o no. Si eso no les calaba a los indígenas de esa manera, no entiendo qué. Es decir, esto te está diciendo de una manera fuertísima que debes de seguir las indicaciones que te dice tu párroco, tu sacerdote. ¿Correcto? Ahí tienen, miren la imagen. De este lado, ven a la Virgen que está rezando por todas las ánimas, por todas las almas. Del otro lado ven a Jesús con su cruz. Y todas las ánimas están saliendo así como de flamitas de abajo. Es decir, es un discurso que el que no lo entiende, no comprende la profundidad a la cual llegaron en su forma de representar una idea de adoctrinamiento en un espacio público, en un espacio abierto, en un espacio arquitectónico. ¿Correcto? Entonces, como ven, estos espacios se fueron construyendo poco a poco con las concepciones de un mundo diverso, de un mundo cambiante, de un mundo evolucionado, que finalmente se transforma en algo tangible, en algo palpable, en algo arquitectónico, en algo usable, vivible, y de alguna u otra manera que eso representa lo que poco a poco fue construyendo la identidad de este país. Habla este seminario también de identidad, ¿no, doctor Porter? Es decir, estos son ustedes, sean o no católicos, porque sus tatarabuelitos a lo mejor salieron de un pueblito como esto y esto lo vivió, y esto fue su cotidianidad. A lo mejor la de ustedes ya no, pero eso es su herencia, eso es su tradición, eso es vean qué maravilla, dos arcángeles con estas enjutas hechas a modo de... ¿Saben qué es una enjuta? ¿Quién sí sabe? Bueno, cuando queda un arco de medio punto inscrito en un cuadrángulo, quedan como triangulitos, ¿sí? Eso se llaman enjutas. Bueno, ahí ven la representación de dos arcángeles con un alfiz que parece un cordoncito franciscano. No es una hilera de cantera nada más puesta así, ¿no? Tiene un significado también. Bueno, como ven, el espacio público se ha visto desde muchas maneras, desde muchas ópticas y desde muchos usos. Entonces, el espacio público, las plazas, en este caso el tema que aborde las plazas novohispanas, tienen un origen que va mucho más allá de la Europa tradicional y que eventualmente se van a transformar en qué. Eso es lo que les toca a ustedes en su actuar profesional futuro. De alguna u otra manera les va a tocar a alguno, estoy seguro, intervenir o hacer un proyecto para un espacio público, pero no lo deben de hacer sin tener en cuenta qué ha representado a lo largo del tiempo todo ese espacio público, todas las plazas y los edificios que lo rodean. Muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo? Dime. Sobre las plazas mayores, mencionaba que no se tenía en sí como una identidad como las plazas menores. Entonces, ¿se podría considerar que las plazas mayores
son un no lugar. A ver, partamos del punto de que yo no dije eso. No lo dije. No lo dije. Nada más dije que las plazas menores tenían una identidad distinta. Ojo, no que no la tenían. O sea, tiene una identidad en términos de una comunidad más amplia, más grande, que la de las plazas menores. O sea, por ejemplo, cuando vamos al Zócalo tenemos una identidad, ¡ay, viva México!, ¿no? El 15 de septiembre. Esa es una identidad y es tan válida como la placita dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Pero son distintas, son en escalas distintas y para personas que viven el espacio de manera distinta. Ahora, el concepto, todos están familiarizados con el concepto del no lugar. ¿Sí? ¿Qué es el no lugar? Es un concepto muy posmodernista, ¿no? Que ya lo dice Hans Ibelins en su texto que se llama Supermodernismo. No sé si ya lo conocen, ¿no? Bueno, pues les sugiero que lo busquen. Se llama Arquitectura en la Era de la Globalización. Y ahí habla de los no lugares. ¿Qué características tiene un no lugar? Bueno, ahí se los dejo de tarea, que no es motivo de esta plática, pero la identidad son distintas, ¿no? ¿Alguien por allá iba a levantar su manita? Si bien ustedes tienen el atrio como un lugar en el que la mayoría de la población se encuentra en contacto y hablando justamente de los no lugares, ustedes definirían un atrio de una iglesia en esta época como un espacio público abierto o un espacio público un poco delimitado solamente para el sacerdote. O sea, que si está inclinado más hacia el público para disfrute o no. Ok, pregunta a su compañera si el espacio del atrio, a ver si te entendí bien, está destinado o definido, ¿lo dijiste? Hacia el disfrute del público, ¿fue tu palabra? ¿O hacia el uso del sacerdote? Ok. Yo creo que debe de ser una parte complementaria, es decir, el sacerdote no tiene razón de existir si no tiene feligreses a los cuales adoctrinar. Por tanto, el espacio que se convierte en ese vínculo entre los dos debe de tener la característica suficiente para que establezca y tenga la posibilidad de establecer ese vínculo. Entonces yo no pondría como que más bien es del disfrute, porque no vas a disfrutar del espacio. ¿Sí se va a disfrutar del atrio? Creo que no. Más bien lo usas, pero no sé, o sea, disfrutar es un término que tiene que ver más con el gozo personal. Y a lo mejor sí tiene, fíjate que sí tiene razón de ser el disfrute, porque gente muy religiosa disfruta estar dentro de los servicios religiosos. Entonces sí puede ser, pero tiene que ser un vínculo compartido entre el sacerdote, el oficiante y el feligres. Sí. Disculpa, durante la evangelización, se infundía, la religión a través del miedo. Ves que nos enseñaste imágenes de simbología, que, por ejemplo, para personas comunes que, en esa época, tú ves esas imágenes de infierno y de que estás cayendo hacia profano, entonces dirías que dentro de esa época se infundía el miedo a través de la religión. Yo no sé, a ver, creo que sí se infundía, no, sí se adoctrinaba a través de métodos quizás que a la vista de esta época de nuestra historia son poco políticamente correctos. Es decir, tenemos que partir de una cosa: el estudio de la historia en cualquiera de sus vertientes no se debe de hacer ni con el hígado ni con el corazón. Es decir, tú debes de estudiar la historia a partir de juicios objetivos, no sentimentales. Esa posición, ahorita voy a responder tu pregunta, esa posición de, ay, pobrecitos los mexicanos, nos vinieron a conquistar, los pobrecitos, los mulas españoles y no sé qué. Pues lo siento, ni ustedes son aztecas, ni los españoles actuales son los mismos de hace 500 años. Entonces, las cosas son como fueron
y ya. Y ciertamente es una de las maneras en las cuales los frailes, no en todos los casos, catequizaron o educaron o adoctrinaron a los indígenas, porque eran tantos que de alguna manera tenías que forzarlos a meterles esa idea del miedo para que lograr tú tu objetivo como evangelizador de que llegara el mensaje. Entonces los medios a lo mejor son criticables, pero el objetivo ellos lo tenían muy claro: evangelizar a través de miedo, a través de convencimiento, a través de juegos, a través de representaciones teatrales que son ni más ni menos que las posadas, a través de cosas lúdicas como la piñata. Eso no da miedo, pero sí te da, en el sentido litúrgico, una idea de los pecados y del beneficio que tienes cuando los rompes, ¿no? Entonces sí, ciertamente es una manera de adoctrinar. Entonces no habría que ver la historia de un modo subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con cosas no probadas, o con tu punto de vista desde tu muy peculiar visión de las cosas. Es decir, no debes de dejar que tu punto de vista sobre un tema permee hacia una investigación que tú estés haciendo. Es decir, si yo me pongo a investigar el por qué el Cruz Azul no gana, por decir, no me quiero meter en temas escabrosos, por eso lo pensé muy bien. Y si yo fuera fanático del Cruz Azul, usted podría decir, no, es que los técnicos y los entrenadores y los directivos, pero eso estaría nublando mi visión de decir que han hecho las cosas mal, que no le han puesto empeño, que no le han... O sea, ¿me explico? O sea, ver las cosas desde el punto de vista subjetivo, desde tu percepción, no es la mejor manera de estudiar la historia. Debes de estudiarla desde documentos y hechos comprobados. Ciertamente el investigador tiene sigue siendo un ser humano, ¿no?, que te afectan las cosas, pero lo ideal es que estudies la historia desde un punto de vista lo más objetivo posible. Dime. ¿Por qué su exposición se enfocó mucho en el atrio y no en otros espacios públicos que creo yo que tienen mayor importancia para una sociedad, como son las plazas? Los atrios pertenecen nada más a una clase social, que es lo religioso, y ya las plazas convergen a toda la población. Te voy a decir por qué. Porque lo quise bajar de una escala grande, que es la Plaza Mayor, hasta plazas menores, hasta algo que tú mismo dijiste, que en los pueblitos la gente tiene mucho arraigo, que es la iglesia de su barrio, ¿no? Es decir, las plazas mayores tienen su importancia, sí, pero a lo mejor tienen la importancia más hacia un sector económicamente y políticamente más poderoso. Es decir, la iglesia está ahí, el Palacio de Gobierno está ahí, el Palacio Local está ahí. Las plazas menores normalmente nada más tienen la iglesia. Y los atrios lo quise tratar de esa manera tan amplia porque son los que representan, para mi juicio, que puede ser igual discutible, la parte más generadora, la que genera más valor identitario en pueblos que no tenían esa conciencia del catolicismo, de la cristiandad en ese momento. Me enfoqué justamente en el periodo virreinal, ¿correcto? Entonces por eso mi exposición se enfocó más hacia los atrios como una suerte de vínculo mucho más estrecho entre comunidades indígenas que no tenían esa idea de la creación de plazas públicas como un espacio de vinculación religiosa. Es decir, las plazas mayores estaban destinadas a la comunidad o a la población española. Ellos ya sabían de qué se trataba el asunto. Pero crear ese vínculo entre algo nuevo con algo cambiante en un espacio público, por eso mi exposición se definió mucho más hacia ese punto. No que sean más importantes o menos importantes, sino que la generación de identidad me parece a mí más generosa, más abundante en los atrios, porque tiene más símbolos y más significados que en una plaza mayor, en una plaza grande, una plaza pública de características españolas. Por eso.
Bueno, pues gracias por su asistencia, gracias al maestro Vázquez. Y bueno, esperamos que esta plática les haya servido. Yo creo que fue bastante completa y enriquecedora con los temas que vimos. Y bueno, gracias por su asistencia, gracias a los que vinieron porque les tocaba la clase, ¿no? Pero sobre todo gracias a quienes vinieron de manera voluntaria y a los profesores que nos apoyaron para asistir y divulgar este proyecto que es de nuestra facultad y del Seminario Permanente de Patrimonio Cultural. Gracias.